Hoy terminamos con la serie Sobrenatural, porque si le seguimos con el libro de Hechos, ahí nos va a dar un año y no vamos a terminar. El tema de hoy le puse cuando nada pasa, pero todo se pierde. Hace unos años en Londres se incendió un edificio de departamentos llamado Greenfield Tower, donde el fuego comenzó en un piso, después se fue extendiendo a otros rápidamente, pero lo más triste fue descubrir que las personas, aunque se dieron cuenta de que se estaba incendiando, no salieron a tiempo. Dijeron, no es tan grave. ¿O sabes qué? Alguien más lo va a controlar. Lo triste, y es el tema que vamos a hablar hoy, es que esa indiferencia costó vidas. La indiferencia es peligrosa porque no parece un enemigo, parece calma. No pasa nada, todo está bien. Pero en realidad nos adormece. Y lo más triste es que bien nos puede costar la vida, la indiferencia. Pero lo más triste es que la indiferencia nos puede adormecer y nos puede llevar al peligro más grande, que es vivir lejos de Dios. Acompáñame a leer los pasajes base que hoy estaremos viendo. Hechos 17, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Pablo se encuentra en Atenas y ve la ciudad, ve que tienen ídolos para todo. ¿Por qué tienen ídolos para todo? Porque todos en el fondo tenemos la idea de que hay algo más grande que nosotros. Porque si no, entonces ¿cómo queremos crecer? Si no hay para dónde crecer. Todos creemos que hay algo más grande que nosotros, y Pablo se encuentra con que esa actitud es la que está en Atenas. Todos creemos que hay algo más grande, lo llamamos un creador, lo llamamos el universo, lo llamamos que las fuerzas se juntan, lo llamamos de muchas cosas. Pablo se encuentra con una de las cosas que matan lo sobrenatural: la idolatría. Ya sea idolatría a mí mismo, a mi belleza, al culto excesivo de la belleza en cualquiera de sus formas, a la vanidad, al dinero, a la codicia, a la idolatría que muchos podemos tener, que no simplemente se trata de algo externo, sino que nos habla de algo interno. ¿Y por qué quiero cerrar con este tema? Porque hemos visto cómo Dios se puede mover, cómo Dios se ha movido y cómo muy pocas cosas detienen lo que Dios quiere hacer. Pero sí hay algo que puede detener lo sobrenatural, sí lo hay, y eso es la indiferencia. La indiferencia hace que lo más grande parezca pequeño y lo importante parezca opcional. La indiferencia es que todo me da igual. Hoy digo esto, mañana digo otra cosa. Es lo mismo para mí. Eso mismo pasó en Atenas. Una ciudad brillante, llena de sabiduría,
y religiosidad, pero indiferente al Dios vivo. Lo peligroso no es que las personas rechacen lo espectacular, sino que ignore lo que realmente transforma, el Dios que quiere irrumpir en lo común. La indiferencia es todo eso que tú y yo hacemos en lo común, como una norma. Basada en esa experiencia que Pablo tuvo llegando a Atenas, veamos qué es lo que puede detener una vida sobrenatural, qué puede detener el crecimiento en tu casa, qué puede detener tus relaciones, qué puede detener tu vida con Dios. Y número 1, una ciudad elitista y egoísta. ¿Qué es lo que pasa cuando nos preocupamos solo por nosotros mismos? Atenas estaba llena de altares y debates. Todo giraba a su prestigio cultural. Una ciudad elitista, orgullosa, que vivía para su bienestar. ¿Te suena conocido? Pero no para la verdad. Una ciudad donde el tema principal eran cosas sin sentido. Nada más para demostrar que yo sé más que tú, que he ganado más que tú, que puedo hacer más que tú. Elitista, simple. Y hoy a ti y a mí nos puede pasar lo mismo si únicamente nos preocupamos por tener casas más cómodas, por trabajos más estables, por escuelas más exclusivas, pero ignoramos las necesidades del que está a mi lado. ¿Es malo querer todas esas cosas? No. El problema es cuando es lo único que queremos. También si llenamos nuestra cabeza únicamente de información, pero descuidamos el corazón. También es si vivimos como si lo más importante fuera mantener la imagen. Esta semana vi una noticia, no sé si tú la viste, de una jovencita de 14 años que se murió como consecuencias a una cirugía estética. El culto a la imagen, donde creemos que únicamente como nos vemos es lo más importante. Y no estoy hablando de cosas de eso no, sino que únicamente valgo por cómo me veo, únicamente valgo por lo que traigo puesto, únicamente valgo por cómo salgo en Instagram. Ese es el problema. Únicamente valoro a cómo la gente sale en Instagram, únicamente valoro a lo que la gente muestra. No me importa lo invisible, me importa lo que yo veo. Y me preocupo nada más por lo que otros ven. Ya lo que pasa aquí adentro es otra cosa. Ya si tener una imagen, tener un buen outfit, lo que sea, me causa problemas en mi corazón, en mis relaciones y en mi vida, eso no importa. Lo que importa es lo que la gente ve. Porque dicen, ¿no? Como te ven, te tratan. Sí. En una ciudad elitista y egoísta, así pasa. Y también, si yo creo que con que yo esté bien es suficiente. Porque si yo estoy bien, quiere decir que todos los demás están cumpliendo su función de hacerme feliz. Si yo estoy bien, tú tienes que estar bien, porque tú estás aquí para hacerme feliz a mí. Tú y yo nos casamos para que yo sea la persona más feliz, tiernurita. Yo estoy bien, es lo que tiene que importar. Si hay un problema, yo me tengo que sentir bien, ¿eh? Es lo más importante, cómo me sienta yo. Lo sobrenatural rompe el egoísmo, porque nos enseña que eso no solo se trata de acumular, sino de compartir. No solo se trata si yo estoy cómodo, sino de que si estoy cumpliendo
mi propósito. Me pregunto, ¿mi vida refleja Atenas? ¿Elitista y centrada en mí? ¿O a Cristo, entregado, centrado en los demás? Porque lo sobrenatural ocurre cuando dejas de vivir para tu propio bienestar y comienzas a vivir para la misión de Dios. ¿Cómo no volverme elitista? ¿Cómo no caer en esa trampa en la que todos caemos? La línea es muy delgada. Entre el me quiero ver bien al me quiero ver mejor que tú. Número 1, reconozcamos que todo lo que tenemos es por gracia, no por mérito. Atenas se sentía superior porque tenía mucha cultura y mucha sabiduría. 1 Corintios 4:7 dice: pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? La verdad es que todo lo que tú y yo tenemos, no lo conseguimos solos. Y tú puedes decir, yo he sido un hombre que me he hecho a mí mismo, suponiendo sin conceder. ¿Y quién te dio los talentos? Número 2, miremos alrededor, no solo hacia adentro. El elitismo nace cuando todo gira únicamente en torno a mi comodidad, mis éxitos, mis planes. Y uno que es muy cristiano, todo gira en torno a mi ministerio. Todo gira en torno a mi iglesia. Nada más yo tengo que ser feliz, los demás no. Nada más Dios me tiene que bendecir a mí, a los demás no. Y dejo de mirar alrededor. Únicamente me importo yo. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo hago, únicamente. ¿Y cómo sé que estoy viviendo así? Porque no hago nada que no me beneficie a mí primero. Todo lo que hago siempre es porque no doy paso sin guarache. No hago nada de una forma voluntaria. No soy generoso porque digo, no me conviene. Como si la vida cristiana fuera una transacción, me das y te doy. ¿Y cómo está el tipo de cambio hoy? No. ¿Qué puedo hacer? Podemos escuchar a alguien, visitar a un enfermo, invitar a alguien a tu casa, dar tu tiempo, servir en la iglesia, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Número 3, valoremos lo invisible tanto como lo visible. Atenas valoraba los altares, la retórica, qué bueno, la imagen, qué bueno. Es decir, todo lo que se veía. Tú y yo muchas veces valoramos únicamente lo que se ve por fuera, lo que otros ven. Podemos ver a alguien que tenga muy buena retórica, que tenga muy buena imagen, y lo hacemos y lo seguimos y lo buscamos. No nos importa que tenga un carácter de la patada, no nos importa que no trate bien a sus hijos, no nos importa nada, únicamente con que se vea bien. No me importa yo cómo trate a los demás, tengo que verme bien porque lo que valoro es lo visible, no lo invisible. ¿Qué dice Mateo 6:4? Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sabes que Dios ve lo que nadie aplaude? Dios ve la paciencia con la que tratas a tus hijos. Dios ve la fidelidad que has tenido en tu trabajo. Dios ve la generosidad que has tenido en secreto. Deberíamos de tener una cultura donde agradezcamos más y no demos muchas cosas por hecho. Número 4. Recuerda que el éxito de uno no es fracaso de otro. Es decir, tu bendición no es mi maldición.
En una ciudad elitista, todo es competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más carros? ¿Quién tiene el carro más nuevo? Romanos 12:15 dice: alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. En el reino de Dios, el avance de mi prójimo también es mi alegría. Y esa forma de ver viene porque tenemos distorsionada lo que es la bendición de Dios. Muchos de nosotros vemos la bendición de Dios como si fuera un pastelote, ¿verdad? Donde todos vamos y comemos y nos servimos. Pero ¿qué pasa si tu rebanada de pastel crece? Automáticamente pues mi rebanada va a ser más pequeña, ¿verdad? Por eso queremos, sí, que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Sí, que te vaya bien, pero no que te vaya mejor que a mí. Es que no hemos entendido lo que es la bendición de Dios. Que te vaya bien a ti no tiene que significar que me vaya mal a mí. Porque la bendición de Dios es un río donde fluye, donde no se acaba, donde todos podemos ir y disfrutar. Que te vaya bien a ti no significa que me quites algo a mí. Que Dios te dé talentos a ti no quiere decir que me va a quitar a mí. Que Dios bendiga a una iglesia no quiere decir que no va a bendecir a esta. Que bendiga a esta no quiere decir que no va a bendecir a otras. La bendición de Dios no es un pastel. El elitismo me lleva a pensar que mi bienestar es suficiente. Lo sobrenatural me recuerda que lo que tengo no es para presumir, sino para compartir. Y Pablo pudo haberse quedado ahí, ¿sabes qué? A criticarlos. No, yo soy Pablo, ustedes son bien light, son de plástico, no saben lo que quieren, no valoran, pero no se quedó a eso. Y ¿sabes qué? Otra cosa muy importante, que Pablo cuando llegó a Atenas estaba solo. Él pudo haber dicho, no, yo ante este pueblo no puedo. Pero no lo hizo, porque evadir responsabilidad detiene lo sobrenatural. Hechos 17:14 dice, antes de lo que estamos leyendo, los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos en nuestra fe? Pablo se quedó solo en Atenas. Lo habían mandado. Con 2 yemas le dijeron, dale. Sin apoyo. Lo mandaron a un ambiente hostil. ¿Sabes qué hizo Pablo? Tuvo que enfrentar su responsabilidad. No pudo esconderse en la vida. No, es que no está Timoteo el que me ayuda, no puedo. No, es que no está Silas, ¿quién va a ser? No, es que no está mi esposa, que es la que sabe. No, es que no está mi pastor, que es el que predica. No. Pablo tuvo que tomar la responsabilidad de lo que Dios le estaba encargando en sus manos. Él aprendió a resolver sus problemas solo. No se escudó en nadie más. Él tenía que orar, tenía que predicar, tenía que consolar, tenía que hacer todo solo. Lo peligroso de la soledad es que puede llegar a paralizarnos y decir, ¿sabes qué? Si nadie me acompaña, mejor no sigo. Me evado mi responsabilidad y detengo lo que Dios quiere que yo haga. Ahí encaja el dicho que dice, lo que pueda hacer cualquiera, nadie lo hace. Por otro lado, todos pensaban que cualquiera puede ayudar a Pablo, ¿verdad? Pero al final nadie lo hizo. Tú y yo tenemos que entender que a veces estamos solos, no porque sea falta de cariño o de interés de otras personas, es porque todos suponen que otros lo harán. Y eso duele. Pero
sin importar que nos estemos sintiendo solos. En ese momento tú y yo tenemos dos caminos. El primero, quedarte en la frustración porque nadie vino a ayudarte, porque nadie cree en ti, porque nadie te entiende, porque nadie te apoya, porque tú eres el único que entiende cómo hacer las cosas. Ese es un camino. El otro es descubrir que lo sobrenatural también sucede en la soledad, porque ahí Dios se convierte en tu verdadero apoyo y fortaleza. Jesús en Getsemaní, ¿verdad que todos podían orar con él? Pero nadie lo hizo. Se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo. Y fue en esa soledad donde él recibió la fuerza del Padre para enfrentar la cruz. Tenemos que superar la idea de que si alguien no hace algo por nosotros, no podemos hacer nada. Tú y yo dependemos mucho de lo que otras personas nos dicen. Tú y yo dependemos mucho de lo que otras personas hacen para nosotros también hacer. Eso se va a ir a responsabilidad. Porque si Dios te pidió que hicieras algo, no importa quién lo haga o quién no lo haga. Eso no es una pregunta que tú tienes que responder. Si Dios te pidió algo, afronta la responsabilidad y no importa lo que los otros estén haciendo. Tú haz lo que Dios te pidió hacer. No importa la forma como los otros hagan, no importa. No importa si tú eres el único loco gritando en el desierto como Juan, no importa. Tú haz lo que Dios te ha pedido que hagas, porque si no, vas a detener lo sobrenatural en tu vida. No midas tu valor por quien está contigo, sino por quien habita en ti. El Espíritu Santo convierte tu soledad en un lugar de encuentro con el poder de Dios. Lo que todos podían hacer, nadie lo hizo. Pablo estaba solo, pero ahí aprendimos que Dios nunca nos deja solos. Y fue así, de hecho, en medio de la soledad, donde Pablo habló con más valentía. Pero ¿cuál fue la respuesta de las personas? No lo que Pablo esperaba. Porque nos demostró que el problema no era el mensaje, era el corazón. Lo sobrenatural no es el mensaje que recibimos, sino la respuesta de nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando tú y yo escuchamos, pero lo dejamos para después? Sí sé que tengo que hacer eso, pero lunes no. Sabes que sí cometí ese error, pero después, ahorita no. En Hechos 17, del 22 al 31, tú puedes ver que Pablo predica de una forma maravillosa. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Sabes? No importa el discurso que oigamos, nada podrá hacer algo en nosotros si no estamos dispuestos. Pablo predicó con sabiduría, pero ¿sabes qué? La mayoría, como vemos más adelante, se burló de él o dijo, luego platicamos. El después es el disfraz favorito de la indiferencia. El problema es que si tú y yo postergamos una decisión sobre algo eterno, podemos perderlo todo. Faraón. Tú puedes ver de Éxodo 7 a Éxodo 12 todas las cosas que Faraón vio. ¿Y de qué le sirvió? Cada vez su corazón se cerraba más. Tú y yo podemos ser adictos a escuchar
20 prédicas toda la semana. Y hacer nuestra cartelera, ¿no? Como si fueran películas. En la mañana escucho en la tarde escucho esta otra, y luego más tarde escucho esta otra. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué escuchas tantas prédicas? Porque tu corazón no está dispuesto a obedecer ninguna. Por eso escuchamos otras. Las que yo sí esté dispuesto a hacer, a esa me acomodo. Pero puede haber estilos, puede haber formas, como tú quieras, expositiva, temática. El problema no es la prédica. En un lugar sano siempre se va a predicar la palabra de Dios. El problema es nuestro corazón que no está dispuesto. Vivimos esperando la prédica que cambie nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si ese es tu pensamiento, esa prédica nunca va a llegar. Lo sobrenatural ocurre cuando respondemos hoy, no mañana. No podemos digerir lo que Dios nos pide en un momento, pero buscamos algo más cuando no obedecemos ni lo más simple. El cambio es hoy, no mañana, hoy. Como dijera Fox, hoy. Tu vida no cambia por escuchar miles de prédicas, sino por obedecer de inmediato. El problema nunca es el mensaje. Si es un mensaje sano, aclaro. El problema siempre es mi corazón. Porque lo que muchos llaman testimonio, el reflejar a Cristo, no depende de los discursos que hayas oído, depende de qué tan tu corazón está dispuesto. No dejes que el después te robe lo que Dios quiere hacer hoy. Un sermón no puede cambiar corazones indispuestos. A un corazón dispuesto lo cambia hasta el silencio. Cuando estás dispuesto puedes abrir la palabra, contemplar su hermosura, leerla y hasta el silencio te transforma. Pero cuando no estás dispuesto, hasta te puedes quedar dormido en una prédica. No es el mensaje, es el corazón. El mayor problema de ellos no fue solo posponer una decisión, sino poner a Jesús en la misma categoría que cualquier otra idea. El mayor problema es la indiferencia al evangelio. Versículo 32. Cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Ahorita no puedo. ¿Qué pasa cuando tratamos el evangelio como si fuera una idea más entre tantas? Obviamente, cuando Pablo les habla de la resurrección, los atenienses quedaron: ¿de qué me estás hablando? Otra idea más a mi vitrina de ideas. Ya tengo aquí el materialismo, ya tengo aquí el horóscopo, ya tengo aquí las buenas intenciones, aquí están las imágenes de Piolín que manda mi tía, y acá otra idea más, el evangelio. Pero ¿sabes qué? Después no es tan importante, es como cualquier otra cosa. Hoy pasa lo mismo. Lo mismo es que escuches de Jesús, de Buda, de los chakras, de las buenas intenciones, de que se alinee el universo. No hay problema. Todo nos da igual. Expongo a mis hijos a cualquier ambiente, vayan donde sea. Voy yo a cualquier ambiente, me da igual. Indiferentes. Esta es la indiferencia más peligrosa, cuando no ves diferencia entre la verdad y la mentira. Ese es el verdadero problema.
estamos acostumbrados a todo. Yo puedo oír lo que sea. Pues la palabra dice que bienaventurado en el que no anduvo en consejo de malos. No podemos oír lo que sea. Claro que no. Primero de Reyes 18:21 dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, indiferentes, titubeando entre dos opciones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Es el problema, que no decidimos qué queremos para nuestra vida. Hoy decidimos seguir a Jesús, pero mañana seguimos mis instintos, mis hormonas, mi estado de ánimo, todo lo que sea. No decidimos a quién vamos a seguir. Ese es el problema. Tenemos que decidir a quién vamos a seguir y de acuerdo a eso vivir, porque si no, nunca será vida nada. Nunca vas a disfrutar nada. Siempre con un pie aquí y otro en el mundo, con un pie aquí y otro con mis deseos carnales, y nunca los enfrentamos. Tenemos que decidir a qué le vamos a creer y de acuerdo a eso vivir. Hay que decidir: o Dios o Baal. No hay otra. No la hay. Lo sobrenatural no es poner a Jesús como una opción mal, sino reconocerlo como único Señor. No trates a Jesús como un agregado espiritual. El Evangelio no compite con otra vitrina de ideas. Es la verdad que salva. Pablo llega a esta ciudad solo, da un mensaje tremendo. Y en Corintios, él les escribe narrando las experiencias que él había tenido. Fíjate lo que les escribe. 2 Corintios 4:9 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Él estaba acostumbrado a que lo persiguieran, a que lo aplastaran, pero no lo detenía. Más adelante, en Hechos 21, narra cómo fue su experiencia en Jerusalén después de Atenas y dice: toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas detrás de él cuando estaban a punto de matarlo. En Jerusalén fue sacado con fuerza, pero él ya estaba acostumbrado, como lo había mencionado en Corintios. ¿Cuál fue la respuesta de los atenienses? Hechos 18:1. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En Atenas no lo persiguieron, tampoco lo obligaron a salir de la ciudad. La persecución no detiene el evangelio, la indiferencia sí. La gente de Atenas era excesivamente abierta, eran demasiado fríos como para que les importara lo que Pablo les dijera, les daba lo mismo. Ah, qué bueno, Pablo, síguele, échale ganas. Todo está bien. Todos podemos tener nuestra propia filosofía. Si te funciona, síguele así, no pasa nada, hombre. Vive y deja vivir. Todos podemos tener nuestra propia filosofía, estoy de acuerdo. La pregunta es: ¿tu filosofía es verdad? ¿En qué la basas? ¿Cómo lo compruebas? Porque si no tienes bases, estás siendo engañado. Esa es la indiferencia. Yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo le hago para no ser indiferente en mi casa y con las cosas que realmente importan? Número 1, no seas indiferente en tu relación con Dios. La indiferencia empieza cuando decimos: luego oro, ¿no?
luego leo la Biblia, luego busco, luego estoy cansado. ¿Qué pasa si no oro hoy? Nada, ¿verdad? Pues no pasa nada, es el problema, que no pasa nada. Ay, después. Eso se traduce en una vida sin dirección espiritual. Luego, después, ahorita. Número 2, no seas indiferente a tu familia. A veces cuidamos más el celular que los ojos de nuestros hijos o el corazón de nuestro cónyuge. Eso es lo triste de la indiferencia, que no siempre es un rechazo, no siempre es un rencor así. Por eso dice el salmista Charlie Sa que el rencor duele menos que el olvido. No siempre es así. La indiferencia es: estás, pero no me importas. Eres un bulto más. No me importa lo que estés pasando. Simplemente, ¿sabes qué? No me molestes. A veces simplemente es ignorar lo importante mientras estamos ocupados en lo urgente. Pregúntate: ¿mi familia sabe que son prioridad para mí? Número 3, no seas indiferente a la verdad. En Atenas todo les daba lo mismo: Jesús, Buda, filosofías, ideas, los consejos de mi compadre, lo que dice la televisión, lo que veo en YouTube, todo me da igual. Pero en nuestra casa no puede ser así. Si realmente Jesús es el Señor en mi casa, entonces Él debe ser el centro de todo lo que hablamos. Él debe ser el centro de cómo tratamos a los demás. Y Él debe ser el centro de cómo tomamos decisiones. En mi casa, que Jesús sea el centro no significa que a mis hijos les voy a dar versículos en Reina Valera para que se oigan más fuerte, o que siempre esté dando sermón. No. Si realmente Jesús es el centro y no soy indiferente a lo que Él ha dicho en mi vida, mis decisiones, cómo trato a las personas, están basadas en Él. Y número 4, haz de lo invisible algo visible. La indiferencia mata porque trata lo más valioso como opcional. ¿Sabes qué? Tú y yo no tenemos que dejar que la gratitud sea solo un sentimiento. Expresémosla. No dejes que el amor se asuma. Dilo, demuéstralo. Es que yo lo amo a mi manera. Y él o ella sabe. O de nuevo, tu manera es la que importa. Es que aquí estoy, siempre he estado aquí, le he pagado la escuela, no le falta. Eso es tu deber. Para empezar, Él debe saber que lo amo. Y tus hijos saben que los amas de veras. Padre, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amabas? ¿Cuándo cuándo hiciste lo invisible? Que no dudo el amor que les tengas, no lo dudo. Lo hiciste visible. ¿Cuándo? El corazón de un hijo no cambia por lo que asume, cambia por lo que está seguro. La indiferencia no siempre grita, pero siempre roba. Te da igual hablar, te da igual estar con una persona,
¿Te da lo mismo hablar con tus hijos o no? ¿Te da lo mismo pasar tiempo con tu familia? Y te estás perdiendo lo más importante. Lo sobrenatural comienza cuando tratamos lo eterno como lo primero, no como lo opcional. La indiferencia es peligrosa porque nunca nos ataca de frente. Siempre nos va durmiendo poco a poco. Nunca te va a decir, abandona a Dios. No. Pero te va a decir, te va a susurrar, hazlo mañana, después. Estás muy cansado. Ahí cuando tengas tiempo. Y ese mañana nunca llega. Lo sorprendente es que el cristianismo puede florecer bajo persecución, como hemos visto, cárceles y amenazas. La historia lo demuestra, la sangre de los mártires hizo crecer la iglesia, pero lo que casi mata la fe no son las piedras ni las cadenas, sino la indiferencia. Lo que mata tu matrimonio no son tus errores, es tu indiferencia a solucionarlos. Lo que detiene tu vida no es tu pecado, es tu indiferencia al que puede salvarte. Ese es el problema de la indiferencia. Que podemos venir a lugares como estos, donde hay una alabanza, donde hay un mensaje y decir, luego. No llega ese luego. ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién? Nadie. Esa es la actitud de Atenas que decía, muy interesante, chido tu Jesús, luego hablamos. Esa frialdad que convierte lo eterno en una opción más en el catálogo de ideas. El cristianismo puede crecer y florecer bajo las hostilidades más difíciles, pero prospera muy poco donde la gente se niega a dejarse transformar por él. Atenas lo tenía todo, tenía cultura, sabiduría, religión, pero perdió lo más importante, no supo reconocer a Jesús como único Señor. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos tener éxito, podemos tener conocimiento y podemos tener una espiritualidad aparente, pero si seguimos tratando al Evangelio de Jesús como una opción más, como algo que simplemente hago los domingos, estamos en riesgo de perderlo todo. El peligro nunca será el rechazo, sino el silencio cómodo que hay. Cuando tú y yo oímos un mensaje y nos cala, es que Dios está haciendo algo, el Espíritu Santo. El problema es cuando, ya que se calle, ¿no? Ya tengo hambre. Yo sé que lo has pensado. Ese es el peligro. El problema no es que falte un gran sermón, falte un corazón dispuesto. Lo sobrenatural no se detiene por la oposición, pero sí se frena donde reina la indiferencia. La indiferencia es peligrosa porque nunca te enfrenta directamente, simplemente te va adormeciendo, te va tranquilizando, te mantiene ahí, tranquilo, sin hacer nada, indiferente. Estás pero no estás. Cuando nada pasa, todo se pierde. Porque no responder a Jesús es la decisión más peligrosa de todas.